Los datos más recientes del portal de indicadores del parque vehicular de la SAD revelan que actualmente circulan más de 6.4 millones de vehículos. El municipio de Guatemala lidera la estadística con 1.645.198 vehículos distribuidos en apenas 3.088 kilómetros de red vial, lo que se traduce en 532 vehículos por kilómetro. Ante ello se urgieron acciones y uso de información vial. En la medida que nosotros hagamos eso, deberíamos tener rápidamente grandes beneficios. Pero además no basta con optimizar. Nosotros debemos bajar la cantidad de autos circulando y no por decreto. Sabemos que cada vez que ocurre un accidente, eso implica una interrupción al flujo. Entonces, digamos que la primera acción que creo que es importante y está en manos del municipio es esta intervención, por supuesto, la identificación de esas intersecciones que son críticas. Por eso la conversación de hoy se orienta hacia algo, las medidas inmediatas para gestionar la movilidad en nuestras ciudades. Otra recomendación es el plan de escalonamiento de horarios que se sugirió al Ejecutivo. Definitivamente, si yo le pregunto a usted, ¿está harta de ese congestionamiento que nos toca vivir todos los días, sobre todo aquí en la ciudad capital? Creo que todos vamos a responder que sí. Vamos a conocer un poco de la política que está influyendo en este tema y para ello le doy la más cordial bienvenida a Max Santa Cruz, nuestro analista invitado los miércoles. Max, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Fernando. Y a ustedes en casa, también muchas gracias por recibirme. Max, estamos viviendo esta crisis, creo que todos estamos enfrentando esta situación y me llama la atención los datos que son alarmantes, porque imagínense ustedes que 532 vehículos están circulando por kilómetro de red vial y ya se ha ido incrementando, de hecho, el parque vehicular en la ciudad de Guatemala, llegando así a acumular más de 1.600.000 vehículos para ser a nivel nacional más de 6 millones de automotores y sobre todo en los mismos espacios, en la misma infraestructura. Esto ya es insostenible, Max. ¿Tú qué piensas? Bueno, esto no es casualidad. Si ustedes se ubican en 1985, al momento de ser promulgada la Constitución que hoy en día nos rige, no habían pasado 10 años desde el terremoto del 76 y ya de alguna forma se visibilizaba los problemas que podrían darse en un futuro a nivel de la necesaria coordinación de una región metropolitana que fue incluida dentro de la Constitución en el artículo 231. La gran pregunta es que si se pensó desde ese entonces en esta coordinación necesaria a nivel metropolitano, que no solo, imagino, involucraba la administración compartida de los 17 municipios del departamento sobre el tema del tránsito, agua, migraciones que venían, más reciente todavía, incluso después del terremoto del 76, y todavía donde habían espacios disponibles municipales o de mayor acceso para poder construir obra municipal o obra a nivel del Ejecutivo, pues resulta que pasaron 40 años desde 1985 para la fecha y poco o nada se ha hecho desde entonces. ¿Qué es lo que refleja? Que tristemente las autoridades municipales a lo largo de la historia, las autoridades del Ejecutivo a lo largo de la historia e incluso el Congreso de la República no se han puesto de acuerdo o no han expresado la suficiente voluntad política para poder encontrar soluciones y hoy en día lo que hacemos es que atendemos nuevamente los efectos de lo que no se logró atender oportunamente. Hoy sí nos lleva a la preocupación de analizar esto como un tema de emergencia nacional. Hoy nos lleva a pensar qué es lo que no se ha hecho bien, qué no hemos podido coordinar a nivel de los municipios y por qué no se ha podido hacer más allá del respeto que hay sobre la autonomía municipal, qué acciones son las que verdaderamente deberíamos de impulsar para poder sacar juntos este problema adelante. Ojo, y no, de pronto se vuelve el único problema a nivel nacional, la región metropolitana, porque esto que estamos viviendo en Guatemala lo podemos replicar hacia el occidente o hacia el suroccidente, en Suchitepeques, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, donde todavía hay menos capacidades de planificación estratégica a nivel de desarrollo territorial para poder contar con las soluciones que por lo menos permitan atender este tema de manera urgente. Ahora, cuando vemos este tipo de actividades, foros en donde se
reúne pues un montón de personas en un hotel a hablar y hablar y hablar del tema que tenemos 30 años de vivir, de sufrirlo, y vemos que se está generando una opción de diagnóstico, que vamos a unir a los alcaldes de las regiones para ver cómo empezamos a darle una solución. ¿Realmente esto sirve de algo? Pues debería de servir si existiera la responsabilidad y la seriedad política para hacerlo, pero como repito, ya vamos tarde. Pero hoy en día todavía hay debates sobre que si el alcalde, por ejemplo, tiene la responsabilidad de pavimentar o arreglar determinado tramo de una ruta nacional porque pasa por su municipio, es una arteria principal de su municipio, pero como es ruta nacional yo no me encargo. O de repente yo hago mis pasos a desnivel como se me ocurre y le pongo los colores que considero que son propios del municipio donde yo estoy. De pronto se habla de un transporte a nivel de un tren liviano de superficie, y cuando lo tuvimos durante el tiempo del presidente Morales, en el primer retroceso de un tren que realmente dejó de funcionar y ser eficiente para poder trasladar a muchísimas personas, se descarriló. O sea, pareciera ser que estamos jugando esto y tomándolo como una burla, cuando yo creo que sí deberíamos de enfocarnos con la seriedad del caso. Y hay diagnósticos suficientes. COICA fue el último que presentaron por parte de un grupo coreano para poder entender cómo deberíamos de desarrollar la infraestructura necesaria a nivel de esa región metropolitana en anillos que permitieran trasladarnos sin necesidad de trasladar los vehículos por medio del centro de la ciudad o las arterias que se congestionan, que son las principales. Recordemos aquí que para trasladarnos del oriente al occidente hay una ruta que es incluso la calzada Roosevelt hasta desembocar al Boulevard Los Próceres al final, y ahí no hemos tomado una decisión, o por lo menos no se avisora una solución que pueda verdaderamente trasladar de manera masiva a personas dentro de estas zonas que son importantes y son muy pobladas y que utilizan los municipios como dormitorios para venir a trabajar a la ciudad de Guatemala. Se habla del aerometro, pero el aerometro realmente no viene a solucionar un problema de manera integral. Se necesitan una serie de transportes intermodales que permitan atender esto, como un transporte de Transmetro para que la gente lo ubique de manera más fácil, o un tren liviano de superficie, o bien las famosas rutas que se dejaron de operar desde el momento en que se recortaron únicamente los tramos o la ruta del Transmetro y se dejaron un poquito en el aire a las colonias y a los barrios que no tenían esa alimentación necesaria de transporte, y que lo que proliferó al final de cuentas, junto con la pandemia, fue que hoy en día tengamos un parque de motocicletas mucho mayor que el que teníamos pensado hace 5 o 6 años. Es complicado, la verdad, el panorama que tenemos actualmente, pero sobre todo cuando se proponen algunas alternativas, que incluso en este encuentro se hablaba sobre los horarios escalonados para el trabajo, que a mi criterio, y quiero escuchar también el punto de vista de ustedes, no es algo que vendría a arreglar el problema de fondo ni pudiera funcionar inmediatamente. Lo complicado que es también podernos acoplar, y sobre todo se va acumulando el tránsito a un horario más extendido, creería yo. Otro tema que se habla también es el tema de las placas, que si circulan unas un día, otras se va a incrementar también el parque vehicular. Creo que estas medidas son un paliativo que debe irse analizando si funciona o no funciona, qué está pasando en otros países, pero no están arreglando el problema de fondo. Aquí lo que necesitamos es mayor infraestructura, pero ¿qué hace imposible que se piense en este megaproyecto, Max? Bueno, yo los horarios creo que pueden ser una medida alternativa, pero como bien lo señalas, no de fondo, pero sí en paralelo a acciones de fondo. Sí nos puede ayudar. Lo de las placas sí considero que es absolutamente inútil, y verdaderamente lo que promueve es la compra de más vehículos. Exacto. O incluso la duplicación o un mercado negro de placas que permita circular a todos el día, no importa si es par o impar. Ahí no solucionamos nada. Tal vez los horarios sí, porque tenemos horarios de congestionamiento y porque no tenemos una cultura en donde compartamos incluso el transporte entre vecinos o compañeros de trabajo para podernos dirigir hacia un destino en común, sino que tenemos cada uno ir una persona en cada vehículo, y eso hace más difícil. Tal vez se promoviera este tipo de prácticas con un incentivo. Eso es lo que voy, a eso lo quería llegar. Aquí las cosas funcionan o por incentivo o por sanción. Claro. Y si no hay sanción porque la gente sigue manejando sin licencia, porque sigue manejando sin respetar la ley de tránsito, porque no hay educación vial, o el incentivo no se da para que se creen una mayor demanda sobre, por ejemplo, ciclovías para poder circular, pero porque no reciben nada a cambio más que el deseo
de circular en una bicicleta o el deseo de llegar un poco antes, pero recordemos que la geografía de este municipio, por lo menos el de Guatemala o incluso los conurbados, también es difícil. O sea, la bajada está bien, pero la subida de regreso no todo el mundo la aguanta, y en época de lluvia es difícil, y la inseguridad también. O sea, si vamos a tener estas medidas en paralelo, que no son definitivas, que sean por lo menos con incentivo o con sanción. Y sí creo que lo que al final de cuentas determina la voluntad política de cualquier administración municipal o a nivel del Ejecutivo, por mencionar esto como responsables, es ubicarle recursos suficientes para que este proceso se haga. Y ya el Congreso de la República tenía su responsabilidad aprobar el decreto de la Ley de Infraestructura Estratégica, y se hizo. Pero lo que no se ha terminado son las discusiones sobre algunos elementos de la propia ley que permitan agilizar que estos eventos se abran a la necesaria inversión de alianzas público-privadas para que pueda desarrollarse. Los municipios no tienen la capacidad ni económica, ni estratégica, ni logística para desarrollar por sí este tipo de esfuerzo. Pero tiene que haber un ente coordinador a nivel nacional, o en este caso, digo a nivel nacional, porque no solo va a pasar en la región metropolitana, sino que en cualquier otra parte del país, para poder aterrizar con las soluciones definitivas. Creo que lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo. Vamos tarde. De hecho, nos está preocupando el tema hoy, en un año preelectoral, cuando empiezan las autoridades actuales a mover el tema, porque es un tema que a todos nos atañe, como bien dijo Fernando en la introducción, y hoy en día sí tenemos algo que ver. O incluso bancadas en el Congreso de la República que empiezan a considerar sobre análisis y soluciones al tema de transporte o el tema de movilidad, cuando no lo hicieron en 2 o 3 o 4 o 10 o 20 años atrás. Claro. Entonces, qué bueno que lo hagan, pero que lo hagan verdaderamente con un interés de salir adelante en un problema que sí nos está consumiendo la vida a todos los guatemaltecos. Los horarios es una herramienta. La infraestructura estratégica diseñada en coordinación con todos los municipios, no solo a mi gusto, es otra herramienta. Los recursos, tomar las recomendaciones que haya hechas por medio de la cooperación que se hizo, por ejemplo, en plan de COICA es una opción. Y sí empezaría a considerar de que sí, estos planes tienen que ir en plazos determinados dentro de los próximos, por lo menos se habla de los próximos 15, 20, 30, 40 años. Los 40 años que no atendimos el problema desde el año 85, pues hoy en día lo tenemos que enfocar, pero con acciones empezando desde ya. Es un plan integral, sin duda, que se tiene y que se debe abordar, porque ya no estamos tolerando esta situación. No da para más, definitivamente. Creo que estaremos siempre pendientes de este tema, y por supuesto, gracias, Max, por habernos acompañado. Aquí es tu casa. Muchas gracias, y solo tengan presente que todavía estamos mal, pero todavía, para consuelo de tontos o de muchos, Costa Rica está peor que nosotros en tema de movilidad por kilometraje por hora. Así que ánimo, hay que seguir adelante, y muchas gracias a ustedes por recibirnos en casa. Muchas gracias, Mac. Gracias a Fernando también por la parte de análisis, que es importante también profundizar en estos temas.